Buenos días, feliz sábado para todos los que estamos aquí presentes. Dios, una bendición grande para cada uno. Tengo el privilegio de compartir la palabra. Quiero mandarle un saludo también muy afectuoso a todos los que nos están escuchando en las redes sociales, en esta plataforma. Que la bendición de Dios también llegue a ellos y que la palabra tenga fruto en el corazón de cada oyente, de cada persona presente también en este lugar. Antes de abrir la palabra, vamos a orar. Padre eterno, te pido que en estos momentos me quites a mí y te pongas tú. Que me ayudes, Padre, a hablar de tu palabra, porque primero lo apliqué a mi vida. Y es el resultado del caminar diario contigo. Acompáñanos, Padre, que tu Espíritu Santo toque cada corazón de los que están aquí presentes, de los que están online y en las plataformas, Padre, que puedan saber al Dios que servimos, que es un Dios grande, misericordioso, poderoso, creador del cielo, de la tierra, y que un día volverá por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vivimos en un mundo donde se ha vuelto muy común que la gente prometa. Estaba escuchando los signos que pusiste y le dije a mi esposa, yo no los pedí, pero tenían que ver con la predicación. Vivimos en un mundo donde todo el mundo promete y no hay respuesta ninguna de las promesas. Le promete el marido a la esposa a la esposa, prometen los hijos, le promete uno a los hijos, prometen los políticos, prometen los gobiernos, y al final vemos que ninguna promesa se cumple. Aun cuando muchas veces le prometemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, cosas que dentro de nuestro corazón queremos, pero realmente muchas veces no logramos llevarlas a cabo. Cuando Dios creó a nuestros padres, le puso una condición: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no deben comer. Yo no sé, pero para mí esa era la promesa que tenían ellos de vida eterna. Si no comen, van a tener vida eterna. Pero como siempre, como sucedió, la serpiente vino, habló con Eva y sucedió lo que ya todo el mundo sabe. Lo primero que tiró por tierra, ¿qué fue? No, si comen no necesitarán Dios. Como muchos hoy por la vida vivimos pensando que no necesitamos a Dios, que podemos vivir, pero cuando llega la prueba, cuando llegan las dificultades, entonces muchas veces queremos aferrarnos entonces ¿a qué? A las promesas que están en la Biblia, sin saber que las promesas que están en la Biblia solamente se activan con la obediencia de nuestras vidas. Si no somos obedientes a la palabra de Dios, las promesas van a carecer de valor. En este tiempo yo he analizado mucho en mi vida con respecto a los problemas. Se habló del problema que tengo con el niño y como todo ser humano le hice preguntas a Dios. Y esta promesa, y esta otra, y esta otra, sin darme cuenta de un factor bien importante. No necesito que Dios me dé una explicación de las promesas. Simplemente poner mi confianza y mi corazón en la promesa y Él trabaja en virtud a mi promesa. Y es humano hacerlo. Job lo hizo. Y se puso a pedirle y qué pasó y yo qué he hecho. E inclusive fue por sus amigos juzgados. Pero cuando Dios fue a hablar con él, no le dio una explicación. Yo no encontré que Dios le dijo, mira, eso fue que yo tuve una discusión, yo dije que tú eras mi hijo, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No, ¿qué fue lo que le dijo? Cíñete, ¿dónde estabas tú cuando yo creí? Porque las promesas ya estaban seguras. Dios da las promesas seguras a sus hijos fieles. Leemos después que Dios le dice a Abraham,
sal de tu tierra y de tu parentela. Y vemos que hizo Abraham, me llevo a Lot. ¿Le trajo problema o no le trajo? Le trajo. No le dijo, llévatelo. Es sal. A una tierra que yo te mostraré. Porque ni le dijo a dónde iba. Los que somos cubanos, todos anhelamos venir a este país. Todos. Yo personalmente siempre soñé con venir. Luché y traje junto conmigo, éramos en total 10 personas. Pero en ese combo venían 8 niños chiquitos. Y no sabía lo que me esperaba hasta que no llegué a Miami. Entré a una casa y como en Cuba tú tienes tu casa, no pagas casa, lo único que te preocupa es por la comida, no tienes ni idea de qué es lo que es este país. Y cuando llegaron me dijeron, tienes el mes de la renta paga, tienes comida, tienes cama que se te regaló, pero el mes que viene, todo eso lo pagas tú. Salió toda la familia y me quedé solo en la casa. Yo les voy a decir algo importante que creo que lo he dicho en otros lugares. Al otro día cuando me levanté, yo hubiera querido haberme levantado en Cuba. Dije, ¿de dónde? No conozco a nadie, no hablo el idioma, me paré por la ventana y veía los carros, chu, 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 y dije, ¿dónde estoy? Tuve ganas de mirar conforme yo creo que debe haberle pasado en un momento determinado a Abraham. Sal de tu comodidad a la tierra que yo, ¿qué? Te mostraré. Convencer a la mujer, que es difícil, para que te siga en una aventura de a dónde vamos que no conocemos ni dónde no sabemos. Pero Abraham tenía una promesa: sal de tu tierra y de tu parentela. Más adelante, al propio Abraham, Dios le dice que va a tener un hijo. Pero leyendo el relato, ya eran viejos. También tengo que mirarme que a veces cuando mi esposa me dijo, vamos a ser papá, yo dije, ¿a esta edad? 55 años, casi un viejo. Y inclusive a veces le digo a mi esposa, ¿qué futuro le espera al niño? Ponte que yo le dure 20 años más, solamente va a tener 20. Pero entonces llegué a la conclusión con el estudio que Dios cuando da, capacita, busca, prepara el camino de cada hijo, ¿qué? Fiel. Porque las promesas de Dios no son promesas vacías. Se cumplió en el Edén. ¿Qué prometió? Voy a prometer un Salvador cuando Adán y Eva. Después vino la parte de Abraham, le prometió un hijo y le dijo, tu descendencia será como ¿qué? Como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y no fue así. Pero también la mujer de Abraham le quiso ayudar y tuvo otro hijo. ¿Y cuántos problemas hay todavía en el mundo por decisiones que tomamos? A veces creyendo que podemos ayudar a Dios porque pasan los años. De que Dios le dijo que iba a tener un hijo a que lo tuvo, pasaron más de 15 años. Y hay veces que nosotros tenemos promesas en la Biblia, los cuales nosotros no desesperamos. Porque he conocido a mucha gente cristiana que usan las promesas como si fuera el horóscopo. Deja ver qué promesa tengo para hoy antes de salir para la calle. Deja ver, ay, mira, me va a ir bien. Todo lo que hagas serás prosperado en todo. Porque son personas que usan las promesas en el momento que la necesitan y no se dan cuenta que la promesa de Dios a veces puede tardar. Porque Dios da la promesa en el momento exacto. Ni antes, ni después. Porque el momento de Dios siempre es que es perfecto. Seguimos avanzando. Y hay una historia en la Biblia que a mí me ha marcado mucho. Muchos dicen que el padre de la fe, Abraham, con el sacrificio de Isaac y todo eso. Pero para mí hay una historia en la Biblia que es mucho más fuerte que la historia de Abraham.
Hoy le voy a dar el galardón a las mujeres. Y está todo el que tenga su Biblia y quiera saber de esa historia. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Del 8 al 37. Aquí se presenta una mujer que dice la Biblia que era poderosa. O sea, era una mujer de dinero. Dice que veía pasar al profeta Eliseo por su casa y ¿qué hacía? Lo invitaba a comer. Yo les hago una pregunta sencilla. Mujeres, ¿cuántas veces preparan alimento el sábado para llevar personas a su casa a comer? ¿Cuántas veces? A veces yo he conocido personas que me dicen, no, el sábado yo no cocino. ¿Eh? ¿Cómo que no cocinas? ¿Y tu casa? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? No, yo no tengo tiempo en toda la semana a cocinar. Yo cocino el domingo para toda la semana. Pero dice la Biblia que esta mujer, ¿qué hacía cuando Eliseo venía? Lo llamaba a su casa a comer. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que ella demoró primero para ir rectificando que Eliseo era ¿qué? Un varón de Dios. Cuando ella se dio cuenta que Eliseo era un varón de Dios, llamó a su esposo y tenían dinero. ¿Y qué fue lo que hizo? Le hizo un cuarto. Pero en el cuarto puso varias cosas. Hizo cama, mesa, silla y candelero. O sea, que le preparó un cuarto a Eliseo, ¿para qué? Para que ese profeta de Dios no pasara trabajo. Ojo, pregunta. ¿Alguien le dijo a ella que lo hiciera? No. ¿Eliseo era rico? Pero fue rico cuando lo llamó Elías. Cuando Elías lo llamó era rico, pero se comió los bueyes y con la madera de los arados cocinó se quedó sin nada, solamente por seguir la palabra. O sea, que ella lo hizo porque se dio cuenta que era un hombre de Dios y que predicaba la palabra. La historia, lo que más fascinante tiene esta historia es que hay un versículo que realmente a mí me impactó mucho. Giesi y él se ponen de acuerdo que esa mujer había que hacerle un regalo. Vamos a hacer una carta y vamos, y quizás la conversación fue un rato hasta que él le dijo, tráela. Y Giesi le dijo, ella no tiene hijo. Ella no tiene ¿qué? No tiene hijo. La Biblia no menciona que ella haya orado por un hijo. Pero yo estoy seguro que dentro de su corazón ella tenía que haber orado muchas veces por tener un hijo. Pero la Biblia también enseña que ya ella había perdido la esperanza de ¿qué? De tener un hijo. Porque hay un versículo que dice, pero su marido era ¿qué? Era viejo. O sea, ella puede haber sido más joven, por la forma de relato era jovencita o más joven, estaba bien, pero el marido ¿qué? Se había, como decimos los cubanos, se fue del aire. Pero entonces el profeta llama a la mujer que dice que se para en la puerta. Y hay unas palabras que a mí me han taladrado, que están en el versículo 16, que dice, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Esas palabras tienen mucha profundidad. Aquí vemos una promesa. Yo le puse a este pedacito una promesa rota.
una promesa que rota. El profeta, ¿qué le prometió? Que el año que viene, sobre esta fecha, vas a tener un hijo de una mujer que no tenía hijo y de un hombre viejo. Pero dice la palabra que al año siguiente, a esa misma fecha, ya ella tenía su niñito. Los padres que tienen un solo hijo van a entender mejor el tema. Quizás yo tengo muchos, pero todos se aman por igual. Cada hijo uno lo lleva en el corazón y en el momento que está enfermo, créeme que es tu hijo preferido. Se te enferma el grande y es tu hijo preferido. Se te enferma el chiquito y es tu hijo preferido. Se te enferma el del medio y es tu hijo preferido. Ese niño empezó a crecer y empezó a crecer. Y más o menos sobre los 11 años dice que salió con su padre a segar y le dio un fuerte dolor ¿de qué? De cabeza. Y el padre le dijo, llévenlo con la madre. Dice que estando en las piernas de su madre al mediodía, ¿qué pasó con el muchacho? El muchacho murió. Ella no le pidió en ningún momento a Eliseo que le diera un hijo. ¿Se lo pidió o no se lo pidió? No. Eliseo en regalo le dio una promesa. El año que viene vas a tener ¿qué? Un hijo. ¿Y qué pasó con el muchacho? El muchacho murió. Si fuera yo, ¿qué haría en ese momento? Empezar a dar grito y empezar a reclamar una promesa que no pidió y que se había roto. ¿Es verdad o mentira? ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿qué hizo ella? Dice la Biblia que cayó. Y salió donde estaba el esposo y le pidió criado y un asno. Y él le dijo, pasa algo. Y ella dijo una palabra que yo creo que es la palabra, una de las palabras más duras que hay en la Biblia. Paz. Fíjate, un hijo muerto, la madre tuvo que salir de la casa, dejarlo, lo subió al aposento de Eliseo y salió. ¿Quién de los que estamos aquí presentes puede hacer eso? Y llegar donde está el padre en vez de decirle, ¡papi, qué te pasó! Tú sabes cómo. Hispano al fin. Esa madre no debe haber sido hispana. Porque si es hispana, la gritería se oye. El marido la oye allá en campo sembrando. Le dijo a su esposo, paz. Le dijo, llévame donde Eliseo y no pares en todo el camino. Dice la palabra que Eliseo, cuando la vio, le dijo, alcánzala. Y cuando le dijo, ¿qué tienes, mujer? Porque vienes perturbada y es algo que Dios no me ha revelado. ¿Estaba la promesa rota, sí o no? Sí. Sí estaba rota. ¿Eliseo tenía respuesta de la promesa? No. En esa trayectoria de la muerte del niño a Eliseo, se estaba probando ¿qué? La fe de la sulamita. Eliseo sale, todo el mundo conocemos bien la historia, pero hay una frase que yo quisiera que no se los olvide. Está en el versículo 27 y 28. 27 y 28. Sí, luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová no me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, bien duro, pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no se burlase de mí? ¿A quién le reclamó ella? Directo a Eliseo, que fue quien le trajo la promesa. Dice la palabra que entonces Eliseo fue y le devolvió la promesa con la que había tenido. Y la historia siguió. Encontramos que aún cuando a veces tenemos la promesa de Dios y que la promesa se rompe, tenemos que confiar
ciegamente en que la promesa de Dios es fiel y que Dios no cambia y que las promesas de Dios son eternamente. Estamos adaptados que predicamos a mucha gente y tienes que arrepentirse de tus pecados y tienes que cambiar tu vida, pero no le predicamos a los seres humanos que tenemos muchas promesas en la Biblia de las cuales podemos aferrarnos para vivir una vida de gozo, de paz y de armonía con los hermanos y preparándonos para la vida eterna. La otra historia que tengo es del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió 400 años o más de esclavitud. ¿Sí o no? Una nación esclava cuando había reinos bien poderosos arriba de la tierra. Y los sacó al medio del desierto. Se adaptaron que Moisés los sacó del desierto, que los iba a llevar a una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Yo les pregunto, ¿no lo prometió? Los voy a llevar, saca a mi pueblo, le dijo Moisés, para una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Llegamos al desierto. Dios abre el mar rojo, cruzan, y cuando llegan a Canaán, manda 2 espías. Regresan. 10 que dijeron. Era imposible. Hay una frase chiquitica ahí que es en la que quiero enfatizar. Dice, nosotros somos como ¿qué? Como langosta delante de ellos. Yo les pregunto, ¿cuántas cosas había visto el pueblo de Israel que eran langostas en medio de los demás? Las plagas de Egipto. ¿Sí o no? ¿Qué hicieron ellos para que esas plagas cayeran sobre Egipto? Nada. Nada. Cuando vino la muerte de los primogénitos, ¿qué es lo único que tuvieron que hacer? Pintar la fachada de su casa. ¿Quién lo hizo todo? Dios. Porque Dios había prometido que una tierra que fluía leche y miel. ¿No es así? Pero ellos vieron en la tierra aquella los hombres y cómo estaban desfortalecidos y que eran como que eran langostas. Y a nosotros también nos pasa así. Y es una realidad. A nosotros nos pasa así. Nosotros como langostas, pero Dios es el poderoso, nosotros nos pasa así. A veces tenemos el problema, tenemos la promesa, pero nos vemos como ¿qué? Como langosta. Delante de las dificultades. Cuando Dios le dijo al pueblo, yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos no tenemos promesas que se nos rompen y les reclamamos a Dios? Y usamos a veces y queremos que las promesas sean que se cumplan ahí al momento. Yo, por ejemplo, pedí a Dios que mi papá durara 15 años como el rey. Después dije, bajé a 10, después bajé a 5 y después bajé a solo 2 meses. Fíjate, pero la promesa que no me había dado cuenta no era que mi papá viviera hasta lo que yo le estaba pidiendo, sino que mi papá viviera para la honra y gloria de Dios y para vida eterna. Esa era la promesa que había con mi papá. ¿Entiendes? La promesa se cumplió. Mi papá una semana antes de morir me sentó y me dijo, lo único que quiero es que no te apartes del camino, ni a derecha ni a izquierda. Porque en un momento como este, ni la casa, ni el dinero, ni el carro, ni nada, te es más importante que una relación estrecha con Cristo. Entonces aprendí y entendí que la promesa era que de vida eterna para mi papá. Pues vamos a la historia. Porque a mí me encanta el pueblo de Israel. Uno aprende mucho de esas promesas.
¿Qué pasó por hacerle caso a los espías? Empezaron a dar vueltas en el desierto, en círculo, a ver los mismos animales, la serpiente, el polvo, y se fueron adaptando a que vivían cómodos. Aunque no lo crean, vivían cómodos. La Biblia dice que sus sandalias no se rompieron. O sea, tenían zapatos. Tenían aire acondicionado y calefacción, ¿sí o no? Tenían luz de noche. Sí, no, tenían aire acondicionado y calefacción por el día. ¿Qué hacía? Una nube cubría el sol para que no tuvieran ¿qué? Calor. Y por la noche, que el desierto frío que tenían, una columna de fuego. Y otra cosa, tenían la comida garantizada. Tenían hermana, no tenían ni que sembrar, ni que levantarse a las 4 de la mañana, a las 3 y pico, 4 de la mañana, como me levanto yo a trabajar 16 horas para poder llevar el pan a mi casa. Ellos todas las mañanas iban, recogían su maná, se iban y lo cocinaban, los zapatos estaban intactos, comida, ropa, no se les desgastó, se habían acomodado a la vida del desierto. Pero ¿qué pasa? Se muere Moisés. Se murió Moisés. Se quedaron ¿cómo? Porque cuando quisieron salir de Egipto, de la esclavitud, ¿quién los sacó? Moisés. Llegaron al Mar Rojo, ¿y quién fue el que dividió el mar? Moisés. ¿Tenían hambre? Moisés. ¿Tenían sed? Moisés. Todo lo que ellos querían, ¿a dónde iban? A Moisés. Pero ahora Moisés se murió. Pero tenían una promesa. Yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí o no? ¿Cómo se quedó el pueblo cuando se murió Moisés? En la actualidad, si ellos hubieran tenido un retrato de Moisés, créeme que adoraban más a Moisés que a Dios, los israelitas. Ellos tenían los ojos puestos en Moisés. Lo que me llama la atención es cuando Dios llama a Josué, no le da explicaciones a Moisés. Dice, levántate. Mi siervo, no dice el dirigente ustedes. Mi siervo Moisés murió. Punto. Se acabó. Levántate, esfuérzate, sé valiente, que tú vas a entrar a este pueblo a la tierra prometida. Moisés, Josué, ni corto ni perezoso, agarró el mandato y empezó a marchar. Marchó sobre una ciudad que era ilógico en la forma que había que tomarla. Pero Josué fue obediente a lo que Dios le pidió y se cumplió la promesa. Por la obediencia de Josué se cayeron los muros y del pueblo. ¿Se cayeron o no se cayeron? Conquistaron. Llegaron a tener tierra. Se repartió la tierra. ¿Sí o no? Vayan a la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Las promesas de Dios. ¿Qué pasa con ellas? A lo largo siempre se cumplen. Hay una parte que me gusta mucho a mí. Que dice, deja ver si, donde Dios le dice, como un resumen, todo lo que Dios le prometió al pueblo de Israel se cumplió. Todo. Tuvieron tierra, tuvieron territorio. Dice, y ningún enemigo pudo hacerle frente. ¿Cómo? Jamás. La promesa se cumplió. De un pueblo esclavo que no sabía nada, solamente trabajar. Y aquí los que trabajamos duro en este país sabemos lo que es casi que ser esclavo. Uno no tiene tiempo ni para pensar, menos para prepararse para encima de eso, tener una guerra y caminar y pasar tanto trabajo como el pueblo de Israel. Tiene que darse cuenta que las promesas de Dios y la guía de Dios son las que lo lleva a uno a dónde.
a la victoria. No solamente en el plano físico, económico y de vida eterna. El pueblo de Israel llegó a conquistar todo lo que pudo conquistar porque Dios se lo prometió y fueron fieles. Mis queridos hermanos, si vemos la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las promesas hablan de ¿quién? De Cristo. Si hasta aquí, desde que nuestros primeros padres hasta nosotros, las promesas de Dios se han cumplido, ¿por qué no se va a cumplir lo que falta? Dice, porque esperamos que cielos nuevos y tierra nueva. Dice la Biblia, porque el Señor no tarda su venida como algunos lo tienen. ¿Por qué? Por tardanza, sino que es paciente, esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos la mayor promesa escrita en la Biblia, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Pero ¿qué necesitamos para que eso se cumpla? Nosotros, yo en particular a veces digo, me hago la pregunta y me la hago muy seguida. ¿Estoy en la iglesia porque es un evento social? ¿Porque puedo ver a personas que quiero? ¿Me puedo relacionar con otras personas? ¿O estoy en la iglesia o estoy siguiendo a Cristo porque quiero que Cristo venga? Esa pregunta me ha ayudado mucho. El miércoles el pastor predicó sobre... El martes, sí. Sobre si tú tuvieras todo en la vida, ¿te hiciera falta que Cristo viniera? Tuvieras riqueza, todo, no tuvieras ningún sufrimiento, te hacía falta que Cristo venga. Y si ahí tú necesitas todavía de Cristo, estás en el camino correcto. Estás en el camino correcto. Y esa predicación del pastor el martes en la iglesia de Lijay, la llevo taladrando en mi vida. Estoy en la iglesia porque quiero que se cumplan promesas que se me dieron para esta tierra, o yo quiero estar en la iglesia para adelantar el mensaje de Cristo para poder ir a reinar con Él. Tenemos promesas que se van a cumplir el día que Cristo venga, que dice que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, y yo espero ver a mi papá. En esa promesa creo, porque creo en las promesas que están escritas desde Génesis hasta este momento, y mi confianza está puesta en esas promesas. No espero respuesta ya de las promesas como antes. Cuando el niño mío tuvo el accidente, desde que él salió, mi esposa sabe que yo me arrodillé a orar: Señor, tráelo con bien a la casa, cuídalo, apártamelo del mal, tráelo con bien a la casa. Y cuando tuvo el accidente, como todo ser humano, me empecé a pedir, pero yo te oré. Yo voy a la iglesia. Yo aparto mi diezmo para ti desde que entra por esa cuenta bancaria. Lo primerito que hago es mi diezmo y mi ofrenda. Mi diezmo y mi ofrenda. Pero estudiando este tema, comprendí que yo no tengo que estar reclamando eso. Yo tengo que confiar en las promesas. En cualquier circunstancia. No tengo que pedirle explicaciones como la pidió Job. Yo tengo que confiar en las promesas. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que en valle de sombra y de muerte va a estar conmigo. Que si llego a ser millonario, va a estar ¿con quién? Conmigo. Pero si mañana no tengo nada, va a estar conmigo. Porque las promesas de Dios son fieles. Dios no retarda su promesa. Dios no deja que sus promesas caigan en el piso. Aferrémonos a las promesas de Dios, hermanos queridos, y luchemos por la vida eterna. Dios no tarda. Dios está siendo paciente con cada uno de nosotros. Yo quiero pedirles un favor. Cada cual cuando llegue a su casa se pregunte internamente: Señor, ¿por qué estoy en tus caminos? Porque creo en tus promesas, que son las que realmente me ayudan a entender que Cristo viene pronto. Porque la llave que mueve las promesas es la fidelidad al Dios verdadero. Cuando somos fieles a Dios, las promesas se cumplen sí o sí. Y uno queda fiel. Fiel.
es ser fiel a Dios. Las promesas no son una promesa que sí, estoy haciendo lo que me da la gana y Señor la libra. No, no. Las promesas en sus hijos se cumplen, sí o sí. No hay que quizás no. Dios nos ha prometido que cielo nuevo y tierra nueva. ¿A quiénes? A sus hijos fieles. Oirán mi voz y reconocerán mi voz y serán mis hijos. Espero, con la ayuda de Dios, que todos puedan entender la necesidad que tenemos de aferrarnos a las promesas de que Cristo viene pronto y preparar nuestras vidas. Necesitamos grandemente que Dios trabaje en el corazón de nosotros para poder llegar al reino de los cielos y adelantar esta obra, que muy pronto ya Cristo está a las puertas. Dios nos bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén. Vamos a estar cantando el himno Todas las Promesas. Y vamos a hacer un cuento de Dios, por favor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyos poderosos de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, por su vida constará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán nuestra vida terrenal. En la luz nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en yo por siempre confiaré. Antes de orar, quiero el texto que ahorita parafraseé, leérselo y que quede en la mente de cada uno de ustedes. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, y habitaron en ella, y Jehová le dio reposo, descanso, alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Las promesas de Dios se van a cumplir sí o sí, y más en sus hijos que somos fieles. Dios los bendiga. Oremos. Padre eterno, gracias por tus promesas, Padre, porque son las que nos mantienen en los momentos de debilidad, en los momentos de tristeza, también en los momentos de alegría. Si no fuera por tus promesas que están en la palabra, ¿cómo podríamos enfrentar este mundo? ¿Y cómo podríamos llevarle a este mundo que va de mal en peor la promesa de tu segunda venida, Padre? Ayúdanos a predicarle que tenemos un Dios creador del cielo y la tierra, que muy pronto vendrá para ponerle fin al sufrimiento humano y a todo problema, Padre, y poder vivir contigo por la eternidad. Perdónanos si tenemos fallado en algo y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.